Eh, Vamos a hablar algo de la estructuración de la iglesia. Estructuración de la iglesia en el plano único que debe estructurarse, que es el plano bíblico. Se han inventado millares de planes, a cuales mejores, entre comillas, desde que Cristo inició el trabajo. Por los hombres, pues, han inventado métodos de edificar la iglesia. ¿Qué método puede superar al que Cristo dejó establecido? Ahora, quiere decir que no le demos vueltas al asunto. Es regresar al método original. Eso es todo. Ahora, ¿cómo regresar? ¿Cuándo regresar? ¿En qué forma regresar? Eso es lo que vamos a ir estudiando. Hay algunos detalles que me llaman la atención. Por ejemplo, los muertos, y no me refiero a los muertos de los sepulcros, los muertos no pueden edificar la iglesia. No me refiero a los cadáveres. Los vivos van a edificar la iglesia, pero no todos los vivos pueden edificar la iglesia. Vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? Y ustedes dediquen, voy a leerlo, en el capítulo 9 de Lucas, verso 60. Deja que los que no tienen vida eterna, dice esta versión, que para Dios son muertos, se ocupen de sus cosas. Tú, puesto que tienes vida eterna, debes venir y predicar el advenimiento del reino de Dios. ¿Oyó eso? Entonces Dios está llamando vivos. Quiere decir que la primera tarea es resucitar muertos, espiritualmente hablando. Pero vamos a hablar de esto, empezando por quién edifica la iglesia. Yo leo Mateo 16, 18. Solo la frase cortísima que dice Cristo, edificaré mi iglesia. Pero también manda a que otros se sumen en la edificación. ¿Quién la va a edificar? Bueno, es como preguntar quién edificó el arca. Es cierto que hubo trabajadores, hubo un Noé, etcétera, pero ¿quién edificó el arca? Fue Dios. Sin él no se hubiera hecho. En ese sentido, tomemos lo que Cristo dijo, y edificaré mi iglesia, pero va a utilizar elementos, pero yo quiero dejar sentado de una vez, elementos vivos. Nunca va a utilizar muertos. Me refiero a muertos espirituales. ¿Qué tienen que ver los muertos en la edificación de un organismo, en la gestación de un organismo? Sí tendrían que ver tal vez en la organización de una organización, pero no en la gestación de un organismo. Un muerto no puede gestar. Muy bien, ya con esa base, que son de los minutos de gracia que estamos para que vengan otros más, vamos a entrar de lleno en un esquemita que el Señor me daba para platicarlo con ustedes. Vamos a ver. El primero, vamos a hablar del expandimiento del reino. Pero fíjese que ya me pasé a reino, no a iglesia, porque el máximo círculo creativo de Dios es su reino universal, cósmico, aún ni siquiera la mente humana puede imaginar los límites. ¿Hasta dónde terminará ese reino?
¿En qué galaxias? ¿Con qué seres? Y los que sobraran, ¿para qué sobran? Como algo así como decir, pues Dios va a englobar todo bajo su dominio. Y lo que no lo va a englobar, lo va a ignorar eternamente. Como que no existe. A eso se le llama muerte eterna. A ese olvido. No discutamos, aquí no es el tema de discutir si se van a extinguir, si se van a aniquilar, si se van... Lo único que podemos decir es que ya no va a haber más, ya no van a tener paternidad eterna. Van a ser entes, a saber en qué van a parar. Ni quiero saber. Menos mal que no voy a estar yo ahí, ni usted tampoco. Pero dijo el Señor, pero a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Bueno. Vamos a ver por dónde empezamos. Entonces, el círculo, tal vez si me ayudan haciendo un círculo aquí, hermano, un círculo grande, grande, que ese sería el reino de Dios. Sí, pero grande, lo más, toda la pizarra. Entonces, ese reino de Dios, el reino de Dios engloba territorios, y que podemos llamarle territorios, a la masa no de la tierra, pero todo eso, donde estén los seres creados, es el reino de Dios. Pero el reino de Dios, ese círculo máximo, todo el tiempo no ha sido reino de Dios total. Misterio. ¿Cómo es que el Todopoderoso ha dejado o ha permitido que su reino no sea reino total? Es una buena pregunta, más profunda de lo que usted imagina. Porque el Todopoderoso dispuso que Él era el Todopoderoso, no de sí mismo, Él no lo dispuso, Él en sí mismo es el Todopoderoso. Pero Todopoderoso indica que nada se le opone, o nada lo puede dominar. Sin embargo, ha permitido que su reino se vaya segregando por áreas, o se ha ido segregando por áreas, puesto que se incubó la maldad, la iniquidad en su reino. Bueno, no es extraño, puesto que en el cielo, que es el núcleo máximo del reino de Dios, hubo también rebelión. Ahora, ¿cómo podemos concebir nosotros a un Todopoderoso permitiendo rebeliones? ¿De qué tamaño tendrán que ser los opositores? ¿Qué ofrecerán? ¿Estarán tratando con inteligencias o con brutos? No con brutos, porque Dios no creó brutos. Está tratando con inteligencia, engañadas. Pero engañadas de una manera sutil. Yo creo que lo que aquí analizaríamos sería hasta dónde llega la habilidad maligna del diablo. Bueno, de las potestades, porque el diablo es una de ellas. ¿Hasta dónde llega que puede confundir, puede turbar inteligencias que están disfrutando de todo en el cielo? Creo que el cielo pues tiene todo, ¿no? Lo que usted puede imaginar para satisfacer la necesidad de una criatura, quien sea. Pero sacaron la tercera parte de seres de ahí, por engaño. Tampoco el tema es el reino de Dios, el tema es la iglesia. Pero vamos a ir en círculos concéntricos.
El reino de Dios, entonces, tiene rebeliones. Tiene áreas que Dios no domina. Serio decir eso, ¿va? Pero así es. Así es. Inclusive la tierra fue enajenada, fue usurpada, y era parte del reino de Dios. Y fue usurpada, a saber por cuánto tiempo, por Luzbel. Y por el intento de los Nefilim enviados por Luzbel para dominar la raza humana, antes que hubiera la raza adámica. Bueno, tampoco vamos a tratar de eso. Eso solo es para que no deje de venir. Son atracciones. Bueno, entonces el otro círculo que vas a hacer ahí, mi querido hermano Alex, ahí adentro, sí. Ese es el reino, perdón, ya está el reino de Dios. Ahora haz un círculo que se llama reino. Vamos a ver. Iba a hablar del reino del reino de los cielos, pero no. Vamos a hablar mejor primero así. Reino de Dios, total. El reino del cielo. Que también de ahí hubo rebeldes, dijimos ya. Reino del cielo. Eso es una área menor que el reino de Dios. Como que dijéramos, las otras son las provincias, ahora vamos a ir a la capital, ¿verdad? Ahora, en la capital de los reinos, que vamos a ver, hubo rebeliones, ya las mencionamos. Entonces, habrá otro círculo más adentro, que se llama el reino de Dios en la tierra. Se va chiquitando. Ahora, el reino de Dios en la tierra fue ofrecido primero, no primero, fue ofrecido también, reino de Dios en la tierra, fue ofrecido a una nación de la tierra. Es otro círculo, más chico. Después de eso viene el reinado de Dios. Dice que ya cambié el término, reino y reinado. El reino es el gobierno de Dios hasta donde alcanza. El reinado es dominio sobre individuos que le obedecen. Eso es otra cosa. Acá es dominar áreas de creación. Lo otro que estoy mencionando es dominar al individuo. Pero también el individuo tiene áreas rebeldes. En chiquito, es lo mismo que estamos diciendo en grande, póngalo en chico, en cada persona. Entonces, el gobierno, el reinado de Dios, no puede estar en ninguna persona que no le haya dado entrada, aunque todavía no se ha rendido todo. Por ejemplo, nosotros dimos entrada al reinado de Jesús, pero no le estamos rendidos totalmente. Ojalá me esté explicando. O hay alguien que ya se rindió totalmente. Ya todos tienen sus áreas bien planitas. Los felicito, los que sean. Ninguno va a recoger esa felicitación porque no hay. Ahora, aparte de eso, aparte del reinado, ahí está el reinado. Ahora viene otro círculo que se llama el reino de los cielos en la tierra. Más chiquito. Después, más chiquito, no le hagas tan grandes los rótulos, no van a caber. Otro círculo más chiquito se llama la iglesia visible. El reino de los cielos en la tierra es iglesia visible. Pero
dentro está otro círculo más chiquito. Hasta ahí vamos a llegar. Que es la esposa. Ya golpeaste la roca. El otro puntito central es la esposa del Cordero, la iglesia verdadera. Ahora, podríamos seguir haciendo, ya no caben ahí. Bueno, quedémonos ahí porque no vamos a alcanzar. Muy bien, entonces vamos a empezar, así que se siente Alex, que deje de estar molestando ahí. Que todo lo que estamos viendo el panorama, ojalá tengamos tiempo de exposición suficiente, porque es una cosa fastuosa, hermano, es algo maravilloso. Maravilloso porque engloba todo el plan de redención. Usted note que, y le recomiendo que lea el libro de Esther en su casa, usted va a ver ahí cómo hay figuras tremendas de rebeliones antes, de pasiones con las carnales de los humanos, antes que hubiera humanos. Pero vamos a irnos mejor a lo concreto. No, va, está bien, gracias. Ok, muchas gracias. Espero que no miren solo mi cabeza, aquí me voy a hacer a un lado. Hay una emergencia, el propietario del pick-up Nissan color negro, con placas. Entonces vamos a ver, vamos a entrar. Entonces, digamos, pongámonos un momentito en el centro del trono de Dios, con el Creador, el Altísimo. Entonces van a ver siempre Dios, por lo que leemos en la Escritura, siempre Dios va a actuar por medios. Nunca lo hace, escasamente lo hace en forma personal. Se evidencia personalmente, pero no lo trabaja, acostumbra a trabajar por medios. De ahí es donde viene la copia negativa de los medios. Bueno, entonces, lo primero que va a haber es como está, dijimos ya, está el reino el reino de Dios, está con algunas lagunas inabordables, y como el reino de Dios en la tierra también está igual, y como hay una nación que recogió el aviso de Dios para ser medio, nación medio, nación vehículo, entonces Dios va a operar. No vamos a hacer toda la historia, eso es eterno, pero vamos a ver cómo operó. Operó, si tenía que venir a tratar con una nación de carne y hueso, y que conste que ya lo había ofrecido a todo el mundo, ese reino. Se lo había ofrecido a todo el mundo, cuando no había hebreos. Pero ahora resulta que se lo va a dar a una raza que la va a sacar de los lomos de un hombre que se llamó Abraham, o se llama porque está vivo. Entonces, de ahí sacó la nación hebrea. Necesitaba el medio de redención, ofreciendo reino literal, físico, y desde ese reino iba a tomar de nuevo todo el universo. Ese es el plan. Resulta que la raza humana que iba a tomar todo el universo, la raza creada en parejas, Génesis 1:26, esa raza iba a tomar el universo. Pero entonces el diablo, que sabía los secretos de Dios, ya como diablo, Satán, envió seres de su círculo, de las tinieblas, a sojuzgar esa raza, botarla. Los Néfilim. Los Néfilim fueron los Jayanes, los gobernantes que trataron de dominar la tierra. Y por poco lo logran si Dios no interviene.
Bueno, lograron botar la raza esa, pero no tomaron el mundo, porque vino el diluvio y los liquidó, aunque siguieron incursionando. Antes y después de los incidentes raciales de la tierra, hubo visitas de estos enviados satánicos, con cuerpo, no sé de qué clase. Parece que respiraban, porque los ahogaron en el diluvio. Entonces, pues no se pueden ahogar espíritus, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Ahora, se necesitaba una encarnación para que viniera un reino, no reinado, un reino literalmente va a ser ofrecido. No puede haber reino sin un rey. Reinado sí, porque puede ser a distancia, como lo está haciendo el Señor ahora. Por su espíritu nada más gobierna individuos en la tierra. Pero estamos todavía en la fase de reino. Entonces, dice, ¿a quién voy a enviar a tomar el mundo? Parece, y con muy buen fundamento, que habían muchos enviados anteriores. Tú fuiste ungido más que tus compañeros. ¿Qué compañeros? Los que vinieron antes, ladrones se volvieron y robadores. ¿Quiénes serían? Bueno, no nos vamos a meter ahí tampoco, porque es otro abismo. Ahora parece que todo es negativo. Estamos diciendo, no. Es que vamos a centrarlo en la iglesia. Todo esto está bonito, pero para hacer poemas y qué sé yo, pero vamos a centrarnos en la iglesia. Entonces viene el Dios Altísimo y tiene que hacer una personalidad corpórea para poder decirles, miren, aquí estoy, yo soy el rey, me tienen que aceptar. Nación hebrea, ustedes fueron la nación escogida, porque falló la humanidad y la humanidad se derrumbó. Ahora viene una nueva raza, una nueva operación que va a ser fundada en una nación que será la nación hebrea. Muy bien. Entonces viene y dice, ¿quién irá? Pues usted sabe ya el diálogo. Yo voy, digo, el verbo. Pero el verbo no tenía cuerpo humano. No tenía cuerpo mortal. Esa es la esencia del asunto. Porque el Dios de la gloria, sabiendo que habían transgredido sus leyes las criaturas, tenía que sancionarlos, a menos que hubiera alguien que no tuviera ninguna culpa personal y pagara por los otros. Pero tenía que morir, porque el que la paga del pecado es muerte, y el que se haga cargo de ese pecado también le cae. Déjenme un paréntesis aquí, por eso el hechor y consentidor de pecados les cae parejo, porque tenía que ser alguien que no tuviera pecado para ir a redimir a los pecadores, que se hiciera cargo del pecado. Pero el pecado no podía dejar de ser sancionado. Quiere decir que él sabía que tenían que hacerle cuerpo mortal, sufriente, como cualquier humano, probado. Esto es un misterio tremendo. Yo creo que este es el substractum del Evangelio. Hasta que entendamos estas cosas vamos a medio mirar siquiera. Entonces digo, bueno, voy a hacerte que encarnes y te vuelvas mi hijo amado, redentor. Lo que nunca supieron los compañeros de Bregas del verbo o del hijo, lo que nunca supieron era que el hijo no era uno más. Y el Señor puso esa parábola.
No envió mensajeros, ángeles, criaturas. Ahora voy a enviar a mi hijo. Tal vez a él lo respetan, dice la parábola. En la tierra supieron que era el hijo, el heredero de todo. Pero no sabían hasta qué punto era Dios mismo. Este fue el gran chanfle del diablo. Bueno, él no lo sabe todo, ¿no? Sabía secretos de Dios, pero nunca que Dios iba a hacer un plan en el que enviara su propia esencia en una personalidad humana. Bueno, ya encarnado, bajó el Hijo, viviendo en la opulencia eterna de todas las saciedades espirituales y literales, baja al chiquero de la tierra. Entra por una caballeriza. Visita corazones fétidos, peores que la caballeriza, porque viene a limpiar. No se puede imaginar a alguien que venga a limpiar y dice, no, pero eso está muy sucio, y yo no, si no viene a limpiar, lo limpio. Entonces él encuentra este fangal. Yo no tengo que hacer historia, usted lo conoce. Entonces va a Israel, porque a eso viene. No viene al mundo. Claro, vino al planeta, porque Israel estaba en el planeta. Pero él no vino por el planeta. Se había enamorado de una nación a la cual el padre le llama primogénito, mi hijo, a un pueblo, así como le llama a Cristo, mi hijo amado. El hijo amado le llama a Israel, mi primogénito le llama a Israel. Bueno, entonces se enamora del pueblo. Estoy haciendo un poquito de alegoría, pero con base bíblica. Entonces, haga de caso que estamos viendo a trasluz la figura de Jacob en la hacienda de Labán, su tío. Es la tierra Labán, la hacienda. Y llega el encarnado. Pero fíjese bien, hermano. Lleva un plan, decía. Lleva un plan. Pero ese plan se finca en que se enamoró de Raquel. Se enamoró de Israel. Y vino a lo suyo. Porque era de su misma estirpe. Raquel era de la misma estirpe de Jacob. Era su sobrina, ¿no? Prima. Bueno, entonces, porque dentro del plan se atisba ahí que no viene a buscar familias extrañas, sino de su propia familia de Dios. Pero quisiera caminar más rápido para que el esquema es bien grande. Entonces viene y lo que quiero dejar estampado ahorita con la figura para entrar en la esencia de este asunto, es que se queda en la hacienda de Labán, se queda en la tierra por Raquel, por Israel. Páselo al Nuevo Testamento. A los suyos vino. A los suyos vino. Y los suyos, lo que debía haber sido de él, entregado a él, se le negó. Entonces ya vemos ahí un plan en que para conquistar lo suyo se tiene que hacer pastor de ovejas. Jacob. Entonces, la prioridad de Cristo al venir a la tierra fue ni siquiera edificar nada más en la hacienda de Labán, sino conseguir compañera, buscar esposa. Y para eso tuvo que agregarse la serie de detalles como pastorear ovejas, recibir vejámenes, etc. Todo lo que pasó con la hacienda de Labán, o en la hacienda de Labán. Hasta ser engañado. Y no se le da el pueblo que quería, no se le da la mujer que quería.
se queda burlado. Por eso cuando Cristo fue a la cruz, pagó el precio, y ahí Jacob estaba pagando el precio, había un convenio, pagó el precio, no podemos entrar en todos los detalles de la figura. Pagó el precio y le niegan la paga. Bueno, entonces, el rey, ya entrando en los detalles, el rey Jesús encarnado, que no traía corona, que no traía, como Jacob tampoco llegó como rey, lo tratan mal y no le dan pueblo. Entonces no hay reino. Porque no puede haber reino sin rey. Rechazan al rey, entonces no hay reino. Se quedó la tierra otra vez sin reino de Dios, sin reingresar al reino de Dios. Claro, por supuesto que estamos hablando sin mucho contexto. Con los contextos nos estamos aquí todo el día y no paramos. Pero entrémosle al detalle. ¿Qué fue el cambio que hubo? El cambio que hubo fue ya no tratar con Raquel. Y Raquel inclusive se volvió una arregladora de pactos de sangre inmunda. Cuando salieron de la hacienda de Labán. Y fue muerta. Eso encaja con la historia de Israel. Israel rechazó a su rey, hizo pacto con sangre inmunda, no quiso la sangre limpia, hizo pacto con sangre inmunda y va a morir. El Israel que rechazó va a morir. No tiene esperanza. Usted va a ver que el Israel desechado va a morir horriblemente. Lo que les ha pasado no es nada con lo que les va a pasar. Porque la sentencia que está cayendo, ni que se ponga usted a ayunar por Israel. Los juicios de Dios son inquitables, a menos que de él dependan muchas cosas. Bueno, ahora bien, entonces en la usurpación de Jacob, volviendo un poquito a la figura, vamos a mezclar porque si no, no se puede, sacó a la que le dieron, que no la quería, hasta Bizca dicen que era, Lea. Lea nos representa a nosotros, así que somos, le puedo decir a usted, bizco y medio. Y usted a mí también. Bueno, entonces, pero note usted que la despreciada llegó a Belén. Y la codiciada, la deseada, la mataron en el camino. Por rechazadora y engañadora e idólatra. Seguramente se adoraba a sí misma, se admiraba a sí misma porque era muy bella, peligrosa la belleza, ¿verdad? Y combino con idolatría de imágenes, de terafines y de pactos falsos. Esto dibuja peligros que vienen a la iglesia. Bueno, dejémoslo para después. Ahora bien, ¿cuándo empezó entonces, con este esquema, cuándo empezó el reinado de Cristo o de Jesús? No estoy diciendo el reino. Algunos creen que el reino ya empezó. Van a caer de ingenuos, por no decir otra palabra. No ha empezado el reinado. Lo que ha empezado, y eso con los que se habla, ya no importa que sean judíos o no, porque ahora ya es Lea, ya no es Raquel. Ahora está incluida todas las razas humanas. Los que se abran desde los días de Israel, porque de Israel salió un remanente, de Raquel salió Benjamín. No llegó Raquel a la meta, pero llegó su remanente. O sea que van a haber judíos dentro de la iglesia. La nueva, la que se va a formar. Muy bien. A veces me detengo yo en detallitos y pierdo los otros más grandes. Vamos a llegar me detuve mucho porque lo que yo quiero hablar es de la edificación de la iglesia. Entonces,
Note usted que la iglesia no es todo lo que se mira como que es reino de Dios. Por eso no confundamos el reino de Dios con la iglesia. De confundir el reino de Dios con la iglesia es donde nosotros nos perdemos. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, son operaciones que rebasan el límite de la iglesia. Inclusive la iglesia verdadera es rebasada por los límites de una que se llama iglesia aparente. Para Dios no hay, pero para nosotros sí, porque los vemos sentados con nosotros, los vemos cantando con nosotros, los vemos hasta participando, hasta predicando, etcétera, y no son iglesia. Por eso el que de esos se acerca al probatorio de la Santa Cena sin discernir el cuerpo, se maldice el mismo. Bueno, le dejemos eso. Eso será otro seminario. Entonces, ¿el reinado de Cristo cuándo empezó? ¿Quién me contesta? Bueno, el de Jesús. Porque hay dos reinados. Hay el reinado del verbo, el reinado de Dios en los individuos y el reinado de Jesús. Vamos a ver. Todo el Antiguo Testamento, antes de la encarnación, yo creo que hubo algunos iluminados, por supuesto, que le revelaron el plan, pero siempre Dios no revela todo el plan de una vez. Vamos a decir que ellos creían en un Mesías que iba a encarnar. Y creían en un Mesías que iba a derramar su sangre. En un cordero de Dios. Desde Adán. Adán simbolizaba esa fe en el cordero que inmolaba. Y así los patriarcas, y así Abraham, y así en el monte, de los del monte Sinaí para adelante, hasta que encarnó el Mesías. Pero mientras eso sucedía, yo me hago la pregunta muy seguido y no le he encontrado respuesta. Tal vez usted la tiene por ahí. ¿Sabrían ellos que Jesús iba a ser el Mesías? ¿Todos ellos? ¿Sabría Adán? ¿Sabría el salmista? Porque hablaban de él. ¿Sabría Abraham? Parece que como que les mostraban, aunque ellos creían rotundamente en el Mesías, el Redentor que les iba a hacer el remedio. Pero ¿sabrían que iba a ser Jesús? ¿Cuál fue la sorpresa de Saulo, que es el representante de toda la ley, de todo el judaísmo? El más adelantado de los judaizantes, de los judíos. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa no era que había un Mesías en el camino de Damasco. La sorpresa fue que el Mesías fuera Jesús. Eso es. Esto le engloba a usted. Le engloba que antes se salvaban aún sin saber que Jesús era el Mesías. Por eso yo me he atrevido a decir que Saulo era salvo sin conocer a Jesús, pero creyendo en el Mesías a la manera del Antiguo Testamento. Porque ellos sabían que iba a haber un cordero. Si el asunto es que mire, tan no lo sabían en esencia, que Juan el Bautista este es el Cordero de Dios. Entonces ellos creían que todos los corderitos los iban a limpiar, pensando en uno que iba a venir. Tenían una idea difusa, tal vez unos más centrada, otros menos centrada. Estoy pensando ya en que algunos estarán por ahí pensando también que Abraham vio a Jesús y que muchos en el Antiguo Testamento vieron a Jesús en Melquisedec, pero no era todavía la encarnación, no era la revelación. Si usted lee detenidamente los evangelios, especialmente el de San Marcos, usted va a ver, he estado leyendo yo comparativamente los evangelios, y usted va a ver que hay un deseo incipiente en los evangelios de que Jesús no se manifieste como Mesías. Cállense, demonios, no digan nada. No, todavía no lo digan. Esconde su mesianazgo.
para que sea declarado a su tiempo. Para que no hagan de un Mesías un fetiche o un populismo, un interés material, qué sé yo cuántas razones pueden haber. Bueno, pero vamos al punto. Entonces, nos quedamos flotando y tal vez usted tenga su opinión muy separada y por eso no nos vamos a pelear. No es fundamental, porque nosotros ya estamos en el nuevo pacto. Pero aquellos que estaban en las fronteras del antiguo y del nuevo, ¿cómo se salvaban si no tenían conocimiento? Si muchos que en el nuevo pacto llegaban a Jesús y estando 3 años y medio con él no lo reconocían, ¿cómo estarían aquellos? Y sin embargo eran salvos. Aquellos eran salvos al crédito. Con nosotros pagaron en efectivo, hermano. Ahora, ¿cómo eran salvos al crédito? Que ellos decían, va a venir un Salvador, yo me fío en esa sangre. Lo que no entendieron, y por eso fallaban muchos, era que la sangre de los corderos no era la salvadora. Era la prefigurativa del Salvador, o de la sangre salvadora. Por eso es que hace énfasis la Biblia en que si no hubiera bastado con matanse corderos, ya está. Y se salvaron los hombres. No, aquello nada más era para que aprendieran figurativamente las lecciones del salvamento del Mesías. Para que lo reconociera. Eran lecciones didácticas. Por eso insiste la Biblia y dice que la sangre de los machos cabríos y de todos esos sacrificios no quitan el pecado, lo cubren mientras viene el pago en efectivo. Si Cristo no hubiera venido a encarnar y a morir, se pierden todos ellos. Abraham con mucha pena, pero se hubiera perdido. Porque tenía que haber un fiador que pagara. Y si no pagaba el fiador, entonces tenían que pagar los fiados. Igual que las leyes aquí en la tierra. Si no pagó el fiador, es el que se encarga de pagar. Si no paga él, paga. Bueno, alguien tiene que pagar. Pero para no alargar la historia económica, que eso no nos interesa ahorita, viene a hacer no nos metamos con las ovejas y que pastor de ovejas y que el reino todavía. ¿A qué vino? Vino a hacer, a conquistar su esposa, primordialmente. Ahora bien, la esposa no estaba, porque por eso dijo él, edificaré mi iglesia. Y la iglesia, dice Pablo, es la esposa. Pero muy curioso, hermano, muy curioso, que en realidad él, edificaré mi iglesia de él, el edificaré mi iglesia, no la hizo él, se la hizo el Padre, por medio del Espíritu. Pero tampoco se la hizo solo el Espíritu por medios humanos, ministro. Ese es el meollo del asunto. Por eso dijimos al principio que no anda buscando muertos que ayuden a edificar algo vivo. Por eso la tarea de la iglesia y de edificar la iglesia es tarea de vivos. ¿Está vivo usted, hermano? ¿Y bien vivo? ¿O solo lo que le falta es la tumba? No anda como zombie. No, usted no. Los que no vienen, eso sí. Con algunas excepciones. Que cada uno se crea excepción, ¿verdad? Ahora vamos a ver. ¿Cómo se va a formar el edificio? Dejen ustedes que no tienen vida, dejen a los que no tienen vida eterna que se ocupen de edificarse. Muertos con muertos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos, dejen que ellos hagan.
Bueno, con esto tenemos que poner tenemos que poner un equilibrio. Eso no quiere decir que abandones. No quiero yo la vida muerta y venirse aquí con los ojos entornados. Se muere de hambre ahí. Tenemos que guardar equilibrio, pero eso sí, que los muertos se ocupen de sus muertos y nosotros los vivos a edificar el cuerpo. No todos, escogidos de entre los vivos, los que van a edificar. Fíjese bien. Entonces vamos a separar ahora los edificadores de el cuerpo edificado. Los creyentes, los de Jesús, se dividen en edificadores y edificados. Y dice Hebreos que es más grande el edificador que el edificado, que es más grande el que hace la casa que la casa misma. Dice. Bueno, entonces ya separamos ministerios de ovejas, de piedras vivas del edificio, para no mencionar ovejas. Por eso hago yo énfasis de que hay ministros que son amigos del esposo y no mucho menos la esposa. Juan lo dijo, Juan el Bautista. Yo soy apenas amigo del esposo. Del esposo es la esposa. Yo soy amigo de él. Hay ministerios amigos del esposo. Hay ministerios bajo las órdenes del esposo en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, va arriba, pide consejos. Los espíritus de los creyentes edificadores deben tener la facultad de conectarse en el cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sabemos. Con los cielos o con el cielo. Ahí, la cortina se atenuó tanto, el velo roto o quitado se ha borrado tanto que según sea la altura espiritual del edificador, así es su contacto. Hasta el grado, hemos platicado de esto con el hermano Alex, hasta el grado de podernos sentar a la par de Cristo en los momentos necesarios. Por eso dice Efesios, estamos sentados en lugares celestes. Claro, en el futuro vamos a estar, literalmente. Pero ahora solo estamos llegando a visitar dónde nos vamos a visitar si todavía está desocupada nuestra silla. Bueno, vamos a ver, sigamos. No me preguntes de eso todavía, ni después. Entonces, ¿cómo se va a formar el edificio? Fíjese que no hay detalle en el capítulo 7 de Génesis, no hay detalle cómo edificaron el arca. ¿Quién martilló? ¿Quién clavó? ¿Quién hizo la madera? No creo que la haya hecho Noé, ni los hijos de Noé. Yo creo que los hijos fueron los más reacios, solo miraron. Habían otros edificadores. Pero note usted, los edificadores no entraron al arca. Tal vez alguien dijo ya ahogándose, pero ¿y todas las tablas? Se fue. Y todo lo que puse y todo lo que hice. Bueno, ahí saque usted conclusiones. Ahora, vamos a ver por dónde vamos. La formación del edificio se basa en una verdad. Los formadores del edificio. En que Cristo sea el fundamento inquitable, la piedra angular. Por eso no hay fe que valga si Cristo no es la piedra angular. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre ese principio. Por eso tuve que hacer la pregunta a los que dicen los muertos y que dicen los vivos de la edificación. ¿De quién es la roca sobre la cual van a edificar? Dependerá del concepto que tengan. Por ejemplo, ¿qué dicen los hombres, los mortales, los que no tienen vida eterna? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Les dijo Cristo. Averígüenlo. Y van a ver que ninguno sabe.
Y exactamente, ninguno sabía. Unos decían que era una reencarnación, otros decían que era a saber quién, los más preocupados de sí mismos. Otros decían, pues es un profeta, ¿qué me importa? Estoy muy ocupado, no me pregunten. Dibuja toda la humanidad de hoy. Ahora, pero ustedes, los que yo he llamado a edificar, ¿quién dicen que soy? Tú eres el Mesías. Jesús, tú eres el Mesías. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Por eso no le podemos llamar cristiano de la iglesia al que no esté sobre esa roca. La unidad solo sobre esa roca. Muchos se van a parecer, pero parecido no es igualdad. A veces los casimires ilegítimos son más bonitos que los legítimos mientras no llueva. Se les van adornos y en el que se mire muy bonito. Como edificar una casa si no le pones cimientos, le echas todo lo que ibas a gastar en cimientos, en infraestructura, lo pones en pintura y todo, pero la casa se te cae al primer embate. Hay casas que son feas por fuera, pero tienen unos buenos cimientos. Esas no caen, hermano. Bueno, ¿quién dicen que soy? El Mesías. Jesús, tú eres el Mesías. Palabras de Pedro. Y los demás estuvieron de acuerdo. Ah, vaya, ustedes van a edificar mi iglesia. Con ustedes voy a edificar mi iglesia. El punto central es ese. No tanto todo esto, pero sobre esto vamos a estar hablando, el futuro. Entonces hay de la iglesia que se formará sobre la roca. Hay una iglesia que va a poner sus bases en arena. Y eso no estamos refiriéndonos a una entidad en sí, estamos refiriendo a todos los que no tienen a Cristo en su corazón de veras, solo lo aparentan, están sobre arena. Movieron el alma, movieron hasta el cuerpo, una buena danzada, pero no les movieron el espíritu. No llegó hasta ahí la palabra. Y la raíz, hermano, aquello que en la parábola del sembrador que dice, no tenían raíz, es que no llegó al espíritu la cosa. Se quedó en agitar nada más la tierra, superficie, y no dura. Bueno, pero vamos a ver, la iglesia visible es todo lo que la red, por lo menos así lo vemos nosotros, todo lo que la red cogió para el reino. Un poquito de confusión en que nosotros englobamos reino, dije ya ahí, con iglesia. Del reino se va a sacar, de lo que es familia, se va a sacar lo que va a ser esposa del hijo. Por eso cuando fue el criado viejo, más viejo de Abraham, que simboliza el Espíritu Santo, vaya a traer esposa para mi hijo. Pero tómela de mi familia, dijo el padre. No vaya a ir al mundo. Esos son más muertos que los muertos. Note. Entonces la iglesia verdadera sale de la familia de Dios. La iglesia, estamos hablando de la iglesia, no de la salvación. La salvación es para todos los que la tomen. Pero la iglesia la fueron a formar de la masa de Dios que Dios tenía. Y la iban a escoger, hermano. Ahora, ¿cómo no habrán de ser escogidos los edificadores? Si están escogiendo la masa del cuerpo de la esposa. Ahora, entonces se vuelve una iglesia visible a los ojos humanos. Y qué grande la iglesia, ¿verdad? Miles. Pero a los ojos de Dios, un grupito. Los que realmente
se consagran y dan sus áreas. No necesariamente los que se mantienen en la iglesia o solo oyendo la palabra. Está bueno oír la palabra. Algún día le cae y le penetra. Pero no es eso todo. Bueno, entonces mire, fíjese bien, por favor. Miremoslo así. Entonces, la iglesia visible es la que Dios ve, y es la que Dios asiste, y la que Dios cuida, y la que Dios la tiene en su plan, super plan. La iglesia invisible, eso están por su cuenta y riesgo. ¿Cuál será la iglesia invisible? De los que estamos aquí. Ojalá todos. Paso a dudarlo, pero a lo mejor. Ojalá sea yo, ojalá sea usted. La oferta está. Aunque dentro de todo eso hay muchas circunstancias que no podríamos discutir ahora. Vamos al otro punto. Entonces, como el reino es más extenso, el reino de Dios es más extenso que la iglesia o que el reino de los cielos, déjenme un paréntesis para hablar del reino de los cielos, y que la iglesia visible, y claro, muchísimo más extensa que la iglesia real, que poco va a salir, hermano, a ser esposa del Cordero. Afortunadamente, hay 3 escalas. Está fuerte esto. Bueno, las 3 escalas que quiero, solo las voy a mencionar. La escala del Padre, la escala del Hijo, la escala del Espíritu Santo. Solo eso voy a decir. Y por eso hay bodas. Al mismo tiempo de las bodas van a ser como triples. Porque la salvación rebasa los límites de la iglesia esposa. Usted sabe que de la hacienda de Labán, que tipifica la tierra, en la figura de Jacob, no solo salió Raquel, salió, mejor dicho, hasta el final llegó solo el hijo de Raquel, pero salió Raquel, salió Lea, las examinaron diferente, salieron ovejas y las examinaron diferente en la frontera, o sea que va a haber una multisalvación, pero de distintos rangos. Por ahí una vez, cuando yo empezaba a decir esto sin mucha minuciosidad, decían, sí, el hermano Otto hace cristianos de primera, de segunda y de tercera, hasta de cuarta, ahí les dije, si se descuidan. Y eliminados también hay, expulsados. Claro que hay rangos. ¿Hay rangos? No vamos a hablar de eso porque no es el tema. Pero usted ya lo sabe. Lo mejor sería saber qué rango tiene. Bueno, el reino es más extenso que la iglesia. Y la esposa es menos extensa que la iglesia misma. Bueno, vamos a explicar. Quiere decir que cuando venga la resurrección de los cuerpos, la resurrección de entre los muertos, o sea, es para sacar los vivos de eternidad de entre los que van a vivir para ser juzgados y condenados. Nota que son dos, es una escala bien clara, hermano. Ojalá que quede clara. Cuando el Mesías regrese a gobernar, pero primero a imponer el reino, no el reinado. El reinado lo está proponiendo ahora a los que lo aceptemos. Y en la medida de que nos entreguemos a ese reinado, serán los rangos, aún dentro de la misma esposa. Así como en el cuerpo hay sentidos más cerca de la cabeza y más lejos de la cabeza. Pero dejemos eso, todavía no es un detalle. No se preocupe. Ahora bien, cuando se está formando la esposa, note que el padre hizo la esposa
fuera de Adán. Note que el Padre utilizó solo espíritu y hueso. Note que no participó Adán en la edificación directa, aunque sí participó en sus gustos, se le hicieron a su gusto. Si no, no le hubiera gustado. O sea que Cristo sí modeló la iglesia, la definió y se la hicieron como él quería, pero no la hizo él en sí. El Padre se la hizo. Estamos hablando de la figura de Adán. Le hicieron a Eva y él estaba bien dormido, profundamente dormido. Y cuando despertó va viendo esa belleza, hermano. Menos mal que el amor es subjetivo, ¿verdad? Porque belleza no quiere decir perfección de líneas. Quiere decir a su gusto. Porque por eso las feas se casan también. Y los feos se encuentran. Usted creyó que iba a decir encontramos. No, espérese. ¿Verdad que usted piensa más allá de lo que yo calculo? Bueno. Porque el amor es subjetivo. El amor es un acomodo de alma, cuerpo y espíritu, centrado en el alma, cuando es eros, centrado en el amor fraterno cuando es filos, y centrado en Dios cuando es ágape. Y el amor que perdura eternamente es el ágape. Entonces, por eso el ágape supera todos los otros amores. Bueno, hay aproximaciones animales también que no llegan ni a eros. Y mucha gente vive en un estado de aproximaciones físicas. Se llamarían animalitos, animales. Perdón, como no hay nadie aquí, pues ahí está. Por eso se ha degradado tanto el sexo. Porque se cree que todo es cuerpo o sensaciones. Y realmente si se llegara a conocer el ágape, hermano, el ágape, solo en eso quisiera uno vivir. Cuando descubre el ágape. Bueno, tampoco el tema es el amor. Vamos a ver. Yo voy a terminar ya tengo 5 minutos todavía para llegar al punto. ¿Cuál es el punto? Pues el punto mío, no, el punto mío. Entonces, cuando el Señor edifique la iglesia, va a utilizar 5 dedos de la mano de Dios. Por eso el Padre y el Hijo llamaron a los ministerios, a los ministros, por medio del Espíritu. Por eso en el libro de los Hechos dio órdenes por el Espíritu y empezó a llamar. Primero llamó apóstoles, después englobó los profetas, ese orden está, ¿verdad? Hasta llegar a los maestros. No vamos a hablar de los ministerios, pero fíjese bien, los edificadores del cuerpo de Cristo tienen que ser un círculo